Muy buenos días, queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fluya de una manera abundante en esta preciosa mañana. Qué bueno el poder saludarle, qué bueno poder abrazarles aún en la distancia. Felicitamos especialmente a todas las madres de nuestra amada República Dominicana y les deseamos gracia y paz sobre sus vidas a cada una de esas mujeres virtuosas. Les invito en este día a meditar, a reflexionar en el gran amor de Cristo Jesús, en el anhelo de poder celebrar la vida de Cristo en esta mañana. Así que junto a mí, cante en este día y bendiga su santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuya es la gloria y tuyo es el poder, Jesús. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo
lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Te amo, Señor. Sí, Señor. Lo único que quiero eres tú. Gracias, Señor Jesús, porque una vez más, Señor Dios, tú nos guías, Señor, hacia tu camino, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos libertas, Padre, y porque tú siempre has sido fiel, Señor Jesús. Ahora, con mucho gozo y ánimo, adoremos al Señor con esta preciosa alabanza. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hey. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación y me libertó. Me rompió toda atadura y me libertó. Todos juntos. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Ya no soy esclavo, ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor y me libertó. Él rompió toda atadura y me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Aleluya. Adórale al Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Todos juntos, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Tú nos has hecho libres. Hola, buenos días. Sean todos enriquecidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor en este día. Queremos darles la gloria al Señor ante todo,
porque ¿qué podemos nosotros hacer sin Él? Y también, como decía mi esposa, el tiempo de las alabanzas, felicitar a todas las madres, porque ellas son especiales y dentro de los seres humanos, los únicos que pueden reflejar un amor más parecido al de Dios son las madres. Así que un gran abrazo a cada una de ellas, que el Señor Todopoderoso les enriquezca, especialmente las madres de Congregación Rey Eterno. Muchas bendiciones. Bien, queremos entrar en este día en la palabra de Dios y vamos para esto a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 6, a partir del versículo 5 hasta el 10. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor, que es vida para nosotros. Muchas gracias por este tiempo que nos das la oportunidad de poder predicar tu palabra. Que esta palabra llegue a cada persona y transforme su vida, la sane. Porque tanto, oh Señor, que estamos en este mundo viviendo dolores y tantas angustias por causa de que nuestras vidas aún siguen atadas. Pero oramos para que tu palabra libere, para que tu palabra restaure y las vidas puedan ser libres, sanadas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias. A ti la gloria y la honra, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana el tema de rodillas y de pies. Y este tema es un llamado de atención a nosotros como iglesia ante 2 actitudes. La primera es estar de rodillas delante de Dios, y la otra, estar de pies ante el mundo. Así que el mensaje de esta mañana, por eso le hemos titulado de rodillas y de pie. Ahora, vamos a definir esta parte, bajo qué contexto nosotros vamos a estar hablando. Cuando hablamos de estar de rodillas, es la referencia a postrar nuestro corazón en actitud de humildad, de entrega y de sumisión. En ese sentido, no estamos hablando de doblar las rodillas físicamente, porque mucha gente puede hacerlo y aún sin orar al Dios Todopoderoso. Estamos hablando entonces de rodillas ante Dios, a la actitud de postrar nuestro corazón en humildad, entrega y sumisión a Él. Y cuando hablamos de pies ante el mundo, es mostrarse erguidos, sin temor, sin ceder, sin someterse ante aquel a quien nosotros estamos puestos de pie. En ese sentido, entonces, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. No se puede estar de pies ante el mundo sin antes estar de rodillas ante Dios. Igualmente, todo aquel que está de pies ante Dios
es porque está de rodillas ante el mundo. Y voy a explicar estos dos puntos. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas ante Dios, utilizando el contexto que nosotros hablamos, que es el postrarse, el humillarse, el someterse a sus pies, esa humillación ante Dios nos permite luego, cuando estamos ante el mundo, mantener la frente erguida, sin temor a lo que podamos enfrentar. Ahora, cuando una persona se mantiene de pie ante Dios, y en este sentido hablo de aquellos que enfrentan a Dios, que cuestionan a Dios, que no les importa si existe o no existe Dios, usualmente esa persona que está de pies, con su frente erguida ante Dios, con su orgullo por delante, sin darle la honra a Él, es porque están de pie delante de Dios, pero es porque están rendidos de rodillas ante el mundo. En Mateo capítulo 12, versículo 30, la palabra dice, el mismo Señor Jesús, que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, si una persona está de rodillas ante el mundo y no de pie ante el mundo, no es posible que también esté de rodillas delante de Dios. Porque si yo estoy con Dios, entonces no estoy con el mundo. Pero si estoy con el mundo, no estoy con Dios. Si estoy de rodillas ante Dios, entonces sí, estoy de espaldas, de frente, de pie al mundo. Pero si estoy de rodillas ante el mundo, entonces estoy de espaldas. Si estoy de pie, de rodillas ante el mundo, entonces estoy de espaldas a Dios. Por eso, para explicar un poquito más esta temática, vamos a entrar en lo que implica ambas cosas. ¿Qué implica estar de rodillas delante de Dios? ¿Y qué implica estar de pies ante el mundo? Primero, ¿qué implica estar de rodillas ante Dios? Primero implica una búsqueda seria de su rostro. Vuelvo y repito esta palabra, una búsqueda seria. Porque nosotros en nuestro andar buscamos el Señor, pero muchas veces es una búsqueda como tan efímera, es una búsqueda tan inestable. Ya hoy estamos, ya mañana no estamos. Hoy nos sentimos tristes, le buscamos. Hoy quizá le damos gracias por alguna que otra cosa, después se nos olvida. No. Cuando se habla de tener un corazón postrado delante de Dios, se habla de que nosotros tenemos una búsqueda seria cada día del Señor. Cada día. En Mateo 6:33, lo primero que nos dice es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay un llamado a que lo primero que nosotros hagamos sea buscar el reino de Dios, buscar la presencia de Dios. Y nosotros conocemos ya cuál es el primer y gran mandamiento. En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Implica esto, que cuando yo estoy de rodillas delante de Dios, estoy buscando, tengo como prioridad la búsqueda de Él, de su rostro. No la búsqueda como aquel que no lo halla y que no sabe dónde está, sino la búsqueda como aquel que quiere acercarse cada día más y conectarse cada día más con su Creador. Mire, si Jesús, siendo Dios, hacía esto. Estamos hablando de Jesús, aquel que es el mismo Dios encarnado. Y Jesús se iba al monte de los olivos, se apartaba a los lugares, y la Biblia nos muestra que Jesús a veces se iba en la noche y amanecía hasta el día siguiente en esa búsqueda, en esa conexión con el Señor. Así que, ¿qué implica estar de rodillas ante Dios? Una búsqueda seria de Él. ¿Qué más implica el estar de rodillas ante Dios? Implica un corazón arrepentido y un corazón humillado. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros podemos decir que nuestra vida está postrada delante de Dios, de rodillas delante de Él, es cuando el corazón nuestro
se ha arrepentido. Cuando la palabra dice contrito, es arrepentido y humillado delante de Dios. Y ese corazón Dios no lo desprecia. Nosotros necesitamos cada día venir en arrepentimiento delante de Dios. Nosotros vivimos en constantes movimientos donde en la vida y en el mundo que muchas veces nos alejan, nos hacen caer, nos hacen fallar delante de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de venir cada día delante de Él. Cada día delante de Él, arrepentidos, humillados. No es que tampoco tomemos esto como un relajo, que hoy pecamos y mañana venimos a pedir perdón, y hoy pecamos y mañana venimos a pedir perdón. No se trata de eso. Se trata de reconocer nuestras faltas y venir delante de Él para que nos permita crecer y avanzar en la vida. Esto implica estar de rodillas delante de Dios, un corazón arrepentido y un corazón humillado. Y estar de rodillas delante de Dios implica un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Escuchar y obedecer. Por eso el Señor dice, el que escucha estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que escucha y hace. Eso es escuchar y obedecer. En San Juan capítulo 8, versículo 31 también dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para nosotros verdaderamente decir que somos discípulos del Señor, que estamos postrados delante de Él, nosotros tenemos que obedecer su palabra. Nosotros no somos salvos por obediencia, pero somos salvos para obediencia. Nosotros no somos salvos por obra, pero somos salvos, y dentro de esa salvación se manifiesta la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo. Así que la obediencia es una de esas obras, de ese fruto que implica que nosotros estamos ya delante de Dios, que estamos postrados ante Él, humillados y sumisos ante el Señor. Así que cuando nosotros venimos al Señor, no debemos venir solamente con el sentido de a pedirle, sino en el sentido de venir y adorarle, de postrarnos delante de Él, de entregar todo nuestro corazón y todo lo que somos. No solo debemos venir al Señor para pedir, también nosotros debemos venir para agradecer, para adorar. ¿Cuántas veces uno se levanta y le da gracias a Dios y adora al Señor, o antes de acostarse, o en cualquier momento del día, adorarle, no solamente venir a pedirle? Porque de hecho, antes que nosotros le pidamos, ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Para Él estar de rodillas, el estar de rodillas ante Dios es lo que nosotros necesitamos hacer, postrando el corazón. Pero tenemos un gran inconveniente. Se está dificultando cada día al ser humano, incluyendo a los hijos de Dios, a los que ya le han recibido. Se está dificultando cada día mostrar esa adoración y buscar el rostro de Dios, porque hay algo que nos está consumiendo y son los afanes. La palabra de Dios misma nos dice que hay una semilla, la buena semilla, que es la palabra de Dios. Cuando cae en un terreno lleno de espinos, que son los afanes de la vida, por las riquezas y el trabajo y todas las cosas, eso ahoga la palabra de Dios. Y nosotros estamos viviendo en un mundo donde el estrés y la ansiedad está consumiendo a las personas, donde estamos acelerados, donde estamos ocupados y más 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 afanados, y tratando todos de crecer y de avanzar. Y en ese crecer y avanzar, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desconectando con Dios. Y en vez de estar nosotros postrados ante Dios, nos estamos postrando ante el mundo. El mundo nos quiere arrastrar. El mundo nos traza una pauta de cómo debe ser la vida. Y nosotros, lamentablemente, nos estamos dejando llevar. Y eso nos hace perder esa comunión con el Señor. Cuando nosotros logramos lo primero, que es postrarnos, estar de rodillas, es someternos, buscar el rostro de Dios, cuando logramos eso primero, entonces entramos a la segunda parte, que es
lograr estar de pie ante el mundo. ¿Qué implica estar de pie ante el mundo? Primero, quien está de pie ante el mundo no niega su fe. Vuelvo y repito. Lo primero es ese orden. El orden es nosotros postrados delante de Dios. Eso puede producir que nosotros entonces podamos estar firmes, de pies ante el mundo. ¿Qué implica estar de pies ante el mundo? No negar su fe. Y aquí vemos un maravilloso ejemplo en el libro de Daniel con los jóvenes Sadrach, Mesach, Abednego. El mundo se postró ante este rey. Todo el mundo adoró la estatua que hizo ese rey. Y aquel que no lo hiciera iría a un horno de fuego. Pero 3 jóvenes tuvieron y no negaron su fe. Y cuando todo el mundo se postró a adorar y ellos se permanecieron de pie, lo primero que pasó es: ¿y por qué ustedes no lo están haciendo? La respuesta fue: nosotros, ni a ti ni a tu estatua, adoraremos. No nos postraremos. Nuestro Dios nos librará de tu mano. Y si no lo hace, tampoco te adoraremos. La fe del Hijo de Dios tiene que estar firme ante cualquier sistema del mundo. Ante el mundo nosotros tenemos que estar puestos de pie. La fe tiene que estar puesta de pie. Señores, hay gente que en el trabajo nadie sabe que son cristianos o que son hijos de Dios. Si están en la universidad, nadie sabe que son hijos de Dios. En la calle y donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque se ligan. Y la vida que viven, la forma en que hablan, la forma en que caminan, que visten, que las actitudes que tienen son similares. Y quizás las personas se dan cuenta que son cristianos porque va a una iglesia, porque se congregan en un templo, en un lugar. La fe tiene que ser firme. Si el lugar donde yo estoy, en el trabajo, mi fe molesta, que se molesten. Si yo ser hijo de Dios te causa dolor, causa alguna incomodidad en tu vida o en la vida de cualquier persona, amado hermano, que se incomode quien sea, pero la fe no se debe negar. Jamás. Y últimamente estamos viviendo una vida que es como una vida confusa y doble, en donde el estilo de vida de un hijo de Dios no se diferencia en nada del estilo de vida de uno que no es hijo de Dios. Y no debería ser. Eso es estar puesto de pies ante el mundo. No negar la fe que nosotros tenemos. Siempre soy hijo de Dios. Y mis valores son los de la palabra de Dios. No son los del mundo. Si mis valores chocan contra los del mundo, bueno, yo estoy para servir a Dios, para adorar a Dios, para someterme y estar de rodillas ante Dios. Y eso me mantiene de pies ante las insinuaciones del mundo. ¿Qué implica también el estar de pies ante el mundo? Implica no temer las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. Aquí nosotros leímos la historia de Daniel. Como los otros sátrapas querían buscar la manera de cómo envolver a Daniel, acusarlo en algo, que pudieran quitarlo de esa posición que tenía, porque él era muy estimado por el rey. Como no encontraban nada, pues manipularon y engañaron al rey para que el rey firmara un edicto. Aprovecharon ese ego que tenía el rey para que firmara un edicto donde quien no orara al rey y orara a cualquier otro dios, que fuera echado en el foso de los leones. Ellos lo hicieron por su parte y se firmó el edicto bajo una ley que era una ley que no se podía echar hacia atrás, medo y persa. Cuando Daniel, yo voy a leerles, amado, de nuevo este versículo, porque me asombra, me llena de gozo la actitud de Daniel. Versículo 10, miren lo que dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, lo supo, entró en su casa, abiertas las ventanas, ni siquiera se trancó, porque pudo haber dicho, bueno, para que no me vean, pues déjame cerrar las ventanas
y orar a mi Dios, pero aquí trancado. No. Como lo hacía siempre, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué implica? Que nosotros estamos firmes y de pies ante el mundo. Que nosotros no tememos a las consecuencias que puedan venir por causa de servir al Señor. Porque hay consecuencias. Claro que sí, porque los valores del mundo chocan contra los de Dios. Implica no temer a hacer la voluntad de Dios. Eso es estar de pies ante el mundo. ¿Y qué más implica estar de pies ante el mundo? No temer las amenazas naturales ni las amenazas humanas. Hay amenazas, y más en el mundo de hoy, naturales. Yo escuché en días pasados que supuestamente algunos científicos de la NASA dicen que hay la posibilidad de una onda solar de grandes proporciones, tan grande que podía afectar nuestra capa de ozono y el planeta Tierra podría colapsar, podría traer la muerte de casi toda la humanidad. Eso lo vi en uno de esos reportes que pasan en las redes. He visto posibilidades de terremotos, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, cada 50 años aproximadamente ocurre un terremoto y ya han pasado casi 70 años y no ha ocurrido uno y se está supuestamente esperando a que haya un terremoto de grandes proporciones. La temporada ciclónica viene por ahí y en esas temporadas ciclónicas se dan ciclones de grandes proporciones que destruyen grandemente las ciudades. Esas son amenazas en ciertos sentidos naturales, que las vemos ahí, que están latentes, que pueden pasar en cualquier momento. Cuando se habla de estar de pie ante el mundo, ni siquiera los fenómenos naturales están para que nosotros echemos hacia atrás, para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros nos desanimemos y nos caigamos y nosotros dejemos que la fe se destruya. Ni siquiera los fenómenos naturales, y mucho menos lo que el hombre pueda hacer. ¿Cuántas cosas no hay hoy en día escuchándose a propósito de esta pandemia que anda en estos momentos? Que el anticristo es aquel, que ya viene el sello de la bestia, que el chip, que la vacuna, y la gente está asustada están las personas. Los fenómenos naturales por un lado, los acontecimientos que bíblicamente, muchos de esos acontecimientos ya están profetizados en la palabra de Dios, y la gente está asustada. Permanecer de pies. Un hijo de Dios es que cuando ve que las señales de la palabra se están cumpliendo, pues se goza y se llena de paz y dice, bueno, lo que está aquí escrito es cierto. Y que aquel es el anticristo, que sea quien sea, que es un sistema, que es un hombre, que sea quien sea el anticristo. Nosotros no estamos para amedrentarnos, para asustarnos. Un hijo de Dios no se espanta por las situaciones que en el mundo acontecen, porque los hijos de Dios tienen algo, y es que primero, antes de estar de pies ante el mundo, están de rodillas ante Dios. Y eso es lo que nos puede permitir estar de pie. ¿Usted cree que es fácil todas las cosas que están pasando ahora y las que faltan por pasar? Pero los hijos de Dios se mantienen de pie. ¿Cuándo? Cuando están de rodillas ante Dios. ¿Cuántas cosas? Y en estos tiempos nosotros vemos mucho el pánico, el miedo. Yo les quiero hablar algo del miedo. Brevemente voy a hacer como un paréntesis en cuanto al miedo. Mire, el miedo es una reacción natural. Y cuando la persona percibe que está en peligro, nuestro cerebro se prepara a través de
de lo que es la amígdala cerebral y activa los sistemas de defensa del cuerpo. Aumenta la adrenalina, los músculos se tensan, la sangre se aloja en ciertas partes del cuerpo más que de otras. Es como cuando se siente que está en peligro e inmediatamente se activa ese sistema de alerta en nuestro cerebro y todo se prepara o para enfrentar o para huir. Por eso es que muchas veces cuando uno se asusta, a veces hay personas que corriendo dan unos saltos y se vuelan algunas cercas, que después que ya están tranquilos dicen, ¿y cómo fue que yo pude hacer eso? Sí, los sistemas de alerta se disparan. ¿Pero qué sucede? La señal de los estímulos llega a cierta parte de nuestro cerebro que se llama el córtex. Y esta zona del cerebro obtiene una imagen ordenada y clara de la amenaza. Entonces, refuerza la reacción de defensa o la detiene si es una falsa alarma. O sea, de manera natural esto se da. Pero hay ya un punto donde nuestro cerebro y nosotros verificamos si realmente hay un peligro o no. Cuando no hay peligro, pues entonces esos niveles bajan y las cosas vuelven a la normalidad. El asunto es que muchos de nosotros está en un constante sentido de alerta por el miedo. Miren lo que dice un neurocientífico llamado Joseph Ledoux. Él dice, el miedo en el ser humano es algo más que la detección de una amenaza. El miedo es un concepto, no algo en el cerebro. El miedo es un concepto, no algo en el cerebro, porque el cerebro actúa de acuerdo a ese concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy de acuerdo también con lo que dice ese científico. Que nosotros percibimos a veces que estamos en peligro sin estarlo. ¿Y qué sucede? Nosotros mismos disparamos esos sistemas de alerta. Y por eso hoy en día hay tanta gente llena de ansiedad y tensión y enferma. Porque su sistema de alerta está disparado. Sus músculos están tensos. Su corazón bombeando rápidamente, como si tuvieran que huir de algo. Es porque la gente está asustada, llena de miedo, llena de angustia. El porvenir, no saben lo que va a pasar, que si salen a la calle tienen miedo de salir a la calle. Todas esas cosas, todo eso mantiene a la persona en un sistema de alerta constante. Y por eso hay tanta gente enferma, tanto estrés, tanta ansiedad, tanta depresión y tanta gente suicidándose. Porque están alarmados. Pero esa alarma viene por una concepción. Porque ellos creen que están en peligro inconscientemente o hasta conscientemente. Sienten que no están seguros. Ahora yo quiero leerle este pasaje de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, escuche esto, en el día del juicio. Pues como Él es Dios, ¿verdad? Así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y todo esto producto de qué? Mírenlo aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que una persona que se mantiene de rodillas ante Dios, y vuelvo y repito, de rodillas no solamente en sentido físico, porque hay gente que de rodillas, de sus rodillas físicas, están postrados, pero su corazón está muy altanero ante Dios. No tiene que ver con las rodillas físicas, porque puede usted estar de rodillas ante Dios estando hasta de pies físicamente y hasta sentado. ¿Dónde está el asunto? En que realmente nosotros tengamos un corazón sumiso, dispuesto, humilde, humillado delante de Dios. Entonces, aquella persona que se mantiene bajo esta posición de adoración, de estar de rodillas ante Dios,
se conecta con el perfecto amor. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que sus pensamientos sean pensamientos de paz, de tranquilidad. Miren también lo que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque el miedo es un entendimiento que viene a ti y tú entiendes que estás en peligro, que estás mal, que las cosas que están, te puede pasar algo a ti o a tu familia, y esa ansiedad dispara todos los sistemas y te enfermas. Pero ¿qué pasa? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que en este mundo, para poder permanecer de pie ante tantas amenazas, ante tantos factores estresantes, para que nuestro sistema nervioso se relaje, es necesario que haya un cambio en el entendimiento que viene de una vida conectada con el Señor, con Él y con su Espíritu Santo, de una vida de estar de rodillas ante Dios. Ese estar de rodillas ante Dios me permite ponerme erguido, firme. Hay amenazas naturales. Jehová es mi Señor y nada me faltará. Aunque ande en lugares, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque acampe contra mí 10,000 o 1,000, un ejército acampe contra mí, decía el salmista, yo no temeré. ¿Cómo se llama eso? Se llama conexión con el Señor, conexión con el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros aprendemos a estar de pies ante el mundo, ante las situaciones, ante las amenazas, por estar conectados y de rodillas ante Dios, nos daremos cuenta que hasta nuestra salud va a mejorar. Nuestra salud mejorará, nuestra economía mejorará. Aunque no se apegue a este mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que nuestro sistema de alerta deje de estar alterado, necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchos hijos de Dios están sucumbiendo ante el estrés, ante la ansiedad, ante las amenazas. Ya es el tiempo de que la iglesia tenga un cambio. Ya es el tiempo, amados hermanos y amigos que nos escuchan, de que nos pongamos de pie, de que enfrentemos las situaciones, de que podamos decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Es tiempo de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía Pablo, haciendo referencia de que sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, si tengo, si no tengo, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el tiempo de ponerse de pie con esa actitud de Dios. Pero para eso, primero, de rodillas ante Él, que implica no las rodillas físicas, sino un corazón contrito, humillado, postrado en obediencia al Señor, que se transmite en la paz de Dios, el shalom de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Nos conectamos con ese amor y ese perfecto amor echa fuera el temor. Es el tiempo de que nosotros no sigamos sucumbiendo ante el mundo, pasando vergüenza ante el mundo. Si los hijos de Dios están pasando vergüenza, es porque se han mantenido de pie ante Dios. Su orgullo, el querer resolver las cosas por sí mismo, el querer primeramente hacer lo que ellos entienden que está bien, para luego, cuando fracasan, entonces venir a buscar de Dios. No, Señor, primero el Señor, primero su reino, primero Cristo. Si se humillara mi pueblo, lo dice su palabra, es lo primero. Luego, como Sadrach, Mesach, Abednego, se mantuvieron de pie. Y aunque fueron echados en el horno de fuego, estuvieron firmes y el Señor los cuidó. Como Daniel, aunque supo que había un edicto de muerte contra aquellos que oraran, siguió orando. Abrió las ventanas. No se ocultó, abrió las ventanas, como lo hacía siempre. Que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes. Sí, que hay una pandemia que está afectando el mundo, que la economía va a ser afectada, sí, pero nosotros de pies
ante la pandemia, que hay un nuevo orden mundial que se está por establecer, que se está manejando todo para el nuevo orden mundial. Sí, pero nosotros de pies ante el nuevo orden mundial, que hay insinuaciones de ataques, de amenazas de muerte, que hay insinuaciones de desastres naturales, de guerra, de rumores de guerra, de hambruna, de todo eso. Ok, que pase todo eso, pero nosotros de pies, firmes, sin dar un paso hacia atrás, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que permanecen para vida eterna, porque somos los hijos del Rey, somos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice la palabra, que confían en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice la palabra que los que confían en Jehová tendrán alas, levantarán alas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esos son los que confían en el Señor. ¿Cuáles son los que confían en el Señor? Los que cada día se postran de rodillas delante de Él, entregan su corazón y se conectan con Dios. Cuando se conectan con Dios, entonces se ponen de pie firme ante el mundo. Ese es el llamado de Dios para nosotros en este día. Para poder permanecer de pies ante todas estas situaciones es necesario estar de rodillas delante de Dios. Así que yo quiero invitarte, iglesia del Señor, no sigamos nosotros huyendo más, no sigamos inventando más, haciendo tantas cosas, que aquel dijo aquí esto, no se afane, no se turbe vuestro corazón. Echad sobre el Señor vuestra ansiedad, no se turbe, confíen en Dios, confíen en el Señor. Vengamos todos los días, cada día, humillados delante de Él. Porque su palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Que esa sea nuestra actitud. Si tú no conoces al Señor y tienes miedo de lo que esté pasando y te estás dando cuenta que las cosas bíblicas se están cumpliendo y quieres permanecer de pie, la única manera que tú puedes permanecer de pie es si vienes y te humillas y entregas tu corazón al Señor. Así que yo invito, si me estás escuchando y tú no conoces al Señor, esta es una oportunidad para que comiences a tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y puedas tener tranquilidad en medio de todas estas situaciones. Ven a Cristo. Pero mi amado, si ya tú conociste a Cristo, no te dejes cargar, no te dejes engañar. Esa es la estrategia de Satanás en este tiempo, el sobrecargarnos. El mundo nos está bombardeando con tantas cosas por las redes, por donde quiera que usted se mueve, hay tantas cosas que uno se desconecta de Dios. Y ahí está, la pérdida nuestra está en desconectarnos del todo creador. Que a partir de ahora nuestra actitud sea de rodillas, postrados ante Dios, para estar firmes ante el mundo. Que el Señor enriquezca tu vida en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, preciosa palabra. Señor, necesitamos venir a ti, entregar todas nuestras ansiedades a ti. Necesitamos venir a ti, Señor, reconocer que primero tú, Señor, mi amor, mis fuerzas, todo, primero a ti, Señor, postrado, para que pueda entonces levantarme con pies firmes ante un mundo amenazante, ante un mundo destructor, ante un mundo que por lo que aparenta no hay esperanza para la humanidad. Pero nosotros estamos de pie, confiando en que tú eres nuestra esperanza
Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro libertador, tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Confiamos en ti, de pie confiamos en ti, Señor, porque venimos postrados ante ti para estar de pie ante este mundo donde tanta gente se está arrodillando ante este mundo, ante los sistemas de este mundo. Nosotros, en tu nombre, Señor, permaneceremos firmes, sin echar atrás, sin negociar jamás la fe que tenemos. Muchas gracias te damos y que esta palabra sea de bendición para las vidas que la han escuchado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.